Bienvenido a todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 8 del libro de Números, traducido en su Biblia al español como Números, en hebreo, Bat Midbar. ¿Por qué nos estamos trasladando hasta este libro de Números? Nosotros estábamos viendo el libro de Levítico, estamos en el capítulo 9, cuando están en el primer día de la inauguración del lugar sagrado, lo que se llama el octavo día después de los 7 de que Aarón y sus vestiduras, sus hijos y sus vestiduras fueran consagrados para el servicio del Creador. Antes de que ingresemos a Números capítulo 8, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Levítico capítulo 9, verso 23, porque es ahí donde debe ir ubicado este capítulo 8 del libro de Números, para que me acompañe con su Biblia y estudiemos la porción de maná que el Todopoderoso nos da, para poder hacer lo que Él pide en su día santo, en su séptimo día, que es estudiar su palabra. Levítico capítulo 9, verso 23, dice así: y entraron Moche y Aarón en la tienda del encuentro. Nosotros nos detuvimos aquí, hicimos la respectiva corrección. Si usted quiere saber qué es lo que vimos, tiene que ver el video anterior. Moche hace ingreso al tabernáculo de reunión de la tienda del encuentro juntamente con Aarón. Recordemos que la nube se posa. Aarón llega el primer día, Aarón y sus hijos son llamados para que hagan acercamientos de una ofrenda olá y una ofrenda de expiación. Aarón por él, y también el pueblo de Israel debería presentar un holocausto y también un acercamiento jatá o una ofrenda para cubrir la falta, la expiación de ellos. Hacen ingreso a la tienda de reunión después de que Moche levanta todo este perímetro de las tablas de acacia bañadas de oro, que van puestas sobre 2 bases de plata con sus respectivos travesaños, con sus respectivas cubiertas, sus sobrecubiertas. Hace ingreso al arca. El arca le ingresa al lugar santo de los santos, que es el lugar más resguardado del Mishkan. Pone el testimonio dentro, las 2 tablas escritas por el dedo de Dios, está el maná también, que ya se había dado, y pone la tapa de la caja que tiene los querubines encima de esta tapa. Pone el velo divisorio del lugar, sujetado por 4 columnas de oro y sus respectivas 4 bases. Pone el mobiliario en el lugar santo, en el lado norte, la mesa de los panes del rostro, en el lado sur, el candelero, la menorá de 7 brazos y el altar de oro donde Aarón debería quemar incienso cada mañana y cada crepúsculo. Que este altar iba en el centro de este lugar santo, delante del velo divisorio. Además pone la cortina por la cual se hace ingreso al Mishkan, a este perímetro rodeado por tablas bañadas de oro, madera de acacia bañadas de oro, con sujetado en sus 5 columnas y sus bases de cobre. Se va al patio, ordena el altar, ordena la fuente de cobre con su base de cobre y está todo el lugar listo. Llevaron sus sacrificios, sus ofrendas, hacen los procedimientos con estos animales y está todo listo. Aparece la presencia del Eterno, están los sacrificios, está Aarón, está el pueblo, está todo, y se va a dar comienzo al
al funcionamiento del tabernáculo de reunión. Aparece esta nube, el esplendor del Eterno sobre la tienda del encuentro, que es el perímetro de todo el cortinado de lino, con sus respectivas columnas. Aparece la nube, hasta que en un momento esta nube se retrae y solo queda en el Mishkan. Entonces la nube queda sobre solamente el Mishkan, y Moshe hace ingreso entonces al Mishkan juntamente con Aarón. Dentro del Mishkan ahora se le va a hablar a Moshe, se le van a dar instrucciones. Aarón va a encender las lámparas y vamos a ver que a Moshe el Eterno le va a dar otras instrucciones, le va a hablar desde la caja sobre la tapa donde están los querubines. En medio de los querubines le va a hablar a Moshe. Entonces, una vez que ya está todo listo, hacen ingresos, se retrae la nube y pueden hacer ingresos, y estamos listos para continuar con el libro de Números. Ese es el libro que nos corresponde de acuerdo a los acontecimientos que se están viviendo. Nos trasladamos hacia el libro, entonces, conocido con ese nombre en español, libro de Números, pero su nombre en hebreo es Bet Midbar. Bet Midbar. Es con V. Con Berta. Nosotros, perdón por el error, pero como muchas veces en el hebreo se utiliza la misma letra Bet, dependiendo si tiene el dagesh, es alta o baja. ¿Qué significa Bet Midbar? En el desierto. En el desierto. En el desierto. Acá hay un conjunto, el B es el artículo definido, que sería el, y desierto es la palabra midbar. Midbar es la palabra desierto. Y en su Biblia puede aparecer como Bat Midbar. También aparece en sus Biblias de esa manera. Pero como se está poniendo antes del sustantivo un artículo definido, se cambia a B. Midbar. Por esto lo dejaremos como Bet Midbar. Entonces en su Biblia aparece como Números, pero nosotros estamos estudiando y tenemos que aprender los nombres de los libros en hebreo, porque la Biblia, el Tanaj, es un escrito hebreo. Y su nombre es Bet Midbar, que significa entonces en el desierto. Y el nombre que se le da a estos 5 libros del Humash o de la Torá es el que se encuentra en la primera frase del primer verso. Si usted ve ahora su Biblia, ábrala en el libro de Números, en el capítulo 8. Si usted lee el primer verso, dice en el desierto. Y es ese nombre el que se le da al libro. El título Números proviene del texto griego del Tanaj, donde se llama Aritmoi. El nombre en la Biblia Septuaginta es Aritmoi. ¿Qué significa Aritmoi en griego? Números. Números. Entonces, el Tanaj, ¿qué comprende? Comprende los 5 libros de Moisés, la Torá o el Humash, también profetas y también los escritos. De ahí deriva el nombre Tanaj. Y
también el Tanaj fue solicitado por Ptolomeo II Filadelfio que se pudiera traducir el Tanaj al griego, y se hizo esta traducción al griego entre los siglos tercero y primero de antes de Cristo. Si nosotros sabemos que el año 0, la línea de tiempo, para acá viene el 1, el 2, el 3 y continúa subiendo. Para cuando estamos en negativo o antes de Cristo se va contando al revés. Tenemos el 1, el 2, el 3, hasta el 99 sería el primer siglo. Después, si viene el 100, hasta el 199, segundo siglo. Entonces, si tenemos acá el 200 al 299, tercer siglo. Entonces, esta traducción del Tanaj a la Septuaginta al griego fue entre los años del siglo I al siglo III. Filadelfo II gobernó entre los años 300 a 200. Entonces, fue entre esos siglos, en el siglo II alrededor, donde fue solicitada esta traducción del Tanaj al griego y se le da este número. Ptolomeo era un faraón de Misraim, de Egipto. ¿Por qué se le da el nombre de números en la traducción griega? Se debe este nombre a los dos censos que relata ese libro. Nosotros vamos a ver que se relatan censos en ese libro. La autoría de números o de Bemidbar se le atribuye a Moshe. Su fecha de redacción se sitúa entre el año 1450 a 1410 antes de Cristo. Entonces nosotros tenemos esta misma línea de tiempo. Tenemos una misma línea de tiempo para que se ubique aprox el año 0, estamos en el año 2025. De acá empezamos a contar del 1, el 2, el 3. Y para el lado negativo sería el 100, el 200, el 1000, acá tiene que ir 300, 400, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500. Entonces, 1500, este libro se sitúa entre el año 1500 a 1410, 1450 al 1410 antes de Cristo. Eso es la fecha que está registrada por los historiadores aproximadamente. Y nosotros vamos a ver que los versos de este libro se están viviendo o nos están ubicando en el año. Nosotros, ¿en qué año estamos? En lo que hemos estudiado de la Torá, en el año 2450 desde la creación. Desde la creación. Esa es la fecha donde se está dando comienzo al libro de Números. ¿Qué quiero decir? Que nosotros estamos contando desde el año 0, que es el primer donde se crea la luz, y seguimos hacia adelante, pasamos el año 1000, pasamos el año 2000 y estamos en el 2450. ¿Cómo puedo saber qué año es? Tengo que restar este año 0 que a nosotros nos enseñan como año 0, es el año supuestamente el año 4000. Entonces yo tengo que restar año 4000 menos el 2450. Y aquí tengo que sacar el valor y me va a dar el año en el que estamos, que es el año
este sería el año 1550. Esto me da 1550 antes de Cristo. ¿Qué quiero decir? Que cuando se pide la traducción del Tanaj a la Biblia griega, que fue en el siglo II o III, y los historiadores citan que el libro de Números fue escrito entre los años 1410 al 1450, nosotros estamos ubicados antes de esto. Estamos ubicados en el 1550, 100 años antes de lo que, lo que los historiadores tienen como año histórico de que se escribió el libro de Números. Entonces, nosotros estamos en el año 2450 desde la creación. El libro de Números relata alrededor de 38 años, lo que nos daría la suma de 2450 más los 38, nos da el año 2488, que es cuando fallece Moshe. Moshe saca a Israel de la tierra de Egipto a los 80 años de edad. Muere de 120 años de edad, alrededor de 40 años desde que sale de Egipto, que sería el año 2449. Desde ese ahí se empieza a contar 40 años más, nos da alrededor del 2448, 2449. Entonces nosotros estamos entre los años 1550 al 1510. Este sería ya antes de Cristo. Cuando yo digo 2450, estoy diciendo lo mismo que 1550. Y cuando a esto si le sumamos los 38, nos da 2488, que es lo mismo que decir 2510 aproximadamente. Con estos datos, lo que da entonces una diferencia de 100 años con el registro histórico que se tiene en la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Moshe, a la fecha de que están estipulando los historiadores, Moshe ya había fallecido. Moshe ya había fallecido porque muere aproximadamente en el 1510 a.C. y sitúan la escritura en el año 1450, 100 años después de que Moshe ya falleció. Así que Moshe no podría haber escrito estos libros entre los años 1450 a 1400 antes de Cristo. Moshe, recordemos, nosotros sabemos que Moshe nace en el año 2368, tiene una vida de 120 años, lo que nos da la suma de 2488 sería año de muerte, año de fallecimiento de Moshe. Año de fallecimiento entonces de Moshe. Estos datos son importantes. Tome nota del nacimiento de Moshe, que fue el año 2368. Tiene una vida de 120 años, representativo de los 120 jubileos, que tendrá esta tierra como prueba de la fidelidad en la que estamos sumergidos. Después viene la destrucción total y el juicio para los que no obedecieron los mandamientos y la corona de triunfo para los que sí obedecieron los mandamientos del Eterno. Y fallece en el año 2488. ¿Qué nos daría si nosotros al 2368, para saber la fecha antes de Cristo de Moshe, tendríamos que hacer la operación, el 4000, que sería el año 0, más menos
el 2368, nos daría que Moshe nace en el año 1632 aproximadamente, 1632 antes de Cristo. Estamos se sitúa en el año 1410 a 1450, que supuestamente Moisés escribió, pero Moisés ya había muerto en el 1500, ya había muerto en el 1550, y nace en el 1600, mucho antes de que se estipulara esa fecha como la escritura del libro de Números, y también el libro de Levítico y de Éxodo por lo general tienen la misma data, la misma fecha de escritura. Y muere en el 1512, el año 2488, tendríamos 4000 menos 2488, esto nos daría el año 1512 antes de Cristo. Entonces, si nosotros vemos que los historiadores tienen una fecha de escritura de Números del 1450 al 1410, Moshe ya había muerto 100 años antes. El libro de Bamidbar o Bamidbar es el cuarto número de la Torá o del Humash. Recordemos, hemos visto Bereshit, que es Génesis, Shemot, que es el libro de Éxodo, Vayikra, que es el libro de Levítico, y ahora vemos el cuarto libro, que es Bamidbar, que en su Biblia, al español, es el libro de Números. Que este libro de Números narra la conducta de Israel que había salido de la tierra de Egipto y sus diversas jornadas de peregrinación, y también los preparativos para hacer ingreso a la tierra prometida. Esas cositas vamos a ir viendo en este libro. Se le llamó libro de Números entonces porque en este libro, en este rollo, se expone los linajes y los cómputos de los hijos de Israel. Pero hay un pero no podemos comenzar con el capítulo número 1 del libro de Números, o sea, no podemos abrir nuestra Biblia en Números capítulo 1 porque el capítulo 1 del libro de Números sitúa cronológicamente a Israel en el primer día, pero del segundo mes de la salida de Israel, del segundo año de la tierra de Egipto. O sea, nosotros en el octavo día estamos estamos hoy, lo que estamos estudiando, lo que hemos visto, el día octavo es el 1 del 01 del año 2450. Este es el mes de Aviv, que ya vimos que se sitúa entre marzo y abril, no es el 1 de enero, ya eso ya tiene que tenerlo súper claro. Y el libro de Números en el capítulo 1 está narrando los acontecimientos de Israel en el día 1 del mes 02 o del segundo mes del año 2450. Primer día del segundo mes. Recordemos que el Eterno no le puso nombre a los meses, solamente al primer mes, que es el mes de Aviv. A los otros meses se nombran por segundo, tercero, cuarto. Usted, si ve que tienen nombres los meses del año hebreos, es porque después en Babilonia se le pusieron esos nombres. Y el año 2450 es el segundo año de Israel salir de la tierra de Egipto. Entonces, no podemos empezar el libro de Números en el capítulo 1, por tal motivo, ya se los dije. Es decir, en el capítulo 1 del libro de Números, 30 días, están 30 días después de la iniciación de que se abren las puertas de la tienda del
encuentro. Entonces, eso debería ir después de los capítulos 8 y 7 del libro de Números. Por esto, daremos comienzo al libro de Números en el capítulo 8, porque está situado está situado antes del segundo mes de Israel salir de Egipto, desde que se está haciendo la inauguración. Voy a leer el verso 23 del capítulo 9 de Levítico y vamos a entrar al libro de Números, al capítulo 8. Dice el verso 3 de Levítico 9: y entraron Moisés y Aarón en la tienda del encuentro. Y Números, capítulo 8, verso 1: habló el Eterno a Moisés diciendo. Hacen ingreso a la tienda, al Mishkan, Moisés y Aarón, y el Eterno le dará instrucciones a Moisés. Le va a dar instrucciones sobre las lámparas, sobre los levitas y otras cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Verso 2: habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas, alumbren hacia adelante del candelero. Moisés es él, al parecer, el que solamente está escuchando al Creador. Aarón puede estar en el lugar santo y Moisés puede estar en el lugar santo de los santos, frente a la caja del testimonio, con la tapa, con los 2 querubines, de donde sale la voz del Creador para hablar con Moisés. Porque le está diciendo a Moisés, dile a Aarón que cuando encienda las lámparas, o sea, en este momento Aarón va a encender las lámparas el primer día del primer mes del primer año para dar comienzo al funcionamiento del tabernáculo de reunión. ¿Y qué le está diciendo? Le está hablando a Moisés de la menorá, del candelero de 7 brazos que se encontraba en el lado sur, que era labrado, que fue labrado a martillo, que era de oro puro y que tenía 7 brazos. Le está diciendo que las luminarias deberían alumbrar hacia adelante cuando las encendiera. Recordemos que este candelero, esta menorá, se utilizaba para alumbrar aceite, machacadas de oliva, un aceite especial hecho para la lámpara. No se utilizaban velas. Y el aceite, nosotros ya hemos visto que es un símbolo de la fe, de la fidelidad a la palabra del Creador, a sus mandamientos. Es como nosotros tenemos esa esperanza de que si obedecemos, nos va a ir bien. Si nosotros obedecemos los mandamientos del Eterno, no los profanamos, sus días, ni sus solemnidades, y cuidamos nuestro actuar, entonces estamos poniendo de manifiesto esa fe, esa fidelidad en el Creador. Entonces tenemos una fe en la luz verdadera, que es el Eterno. La palabra encender que aparece en su Biblia al español es la palabra alá, que significa ascender, subir, levantar. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, cuando le dice, el Eterno le está diciendo a Moisés que le diga a Aarón que cuando encienda las lámparas, o sea, que las tiene que hacer subir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto las velas cuando están con su mechita está caída, pero cuando se enciende se levanta esta mecha. En este caso, lo que se untaba con aceite para poder hacer arder esa menorá. Y se cree, y buscando información, que hay 2 opciones de la forma de este candelero o de esta menorá. La primera es que las lámparas deberían estar orientadas hacia la luminaria central. Recordemos que una es una de 7 brazos y tiene una que es completa de al medio y tiene 3 por cada lado. Entonces, la primera opción de cómo era esta menorá es que
Entonces las lámparas deberían estar orientadas hacia la luminaria central. Es decir, las 6 luminarias laterales deberían estar orientadas hacia la lamparilla central. La segunda opción es que deberían estar orientadas hacia el frente del candelero, hacia adelante, alumbrando hacia adelante. No sabemos si tenía un lado, especial esta menorá, si era por delante, era diferente a cómo era por detrás, no sabemos, no hay indicios, solamente está la figura que dibujó Tito, pero no específicamente no se sabe cómo era la menorá, y yo no sé cómo era porque solamente se tiene la información que hay históricamente. Verso 3. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Moshe, al parecer, estaba hablando con el Creador, le da esa instrucción, va donde Aarón y Aarón enciende las lámparas como escuchó que se le estaban dando las instrucciones a Moshe. Lo más probable es que Moshe saliera del lugar santo de santos, fuera donde Aarón, y le explica el tema de las lámparas. ¿Y qué hizo Aarón? Encendió estas lámparas hacia adelante, que alumbraran hacia adelante, como el Eterno se lo había mandado a Moshe. Ejecutó la orden entonces de Moshe como el Creador se lo había mandado a él. Y vamos a leer, le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia, al libro de Éxodo, al capítulo 27, verso 21, capítulo 27, verso 21. Dice, en la tienda del encuentro, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahí está hablando de la menorá que se tenía que encender toda la noche, se mantenía encendida. Recordemos que hay un salmo, en el salmo dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces esa luz, esa fidelidad, esa fe, esa luz verdadera es la que nosotros debemos seguir. Esta luz ilumina nuestro caminar y nosotros seguimos esa luz para no desviarnos hacia la izquierda, hacia la derecha, o para no introducirnos en las tinieblas que rodean este mundo. Esta es la luz que debemos seguir, los mandamientos del Eterno, cada palabra, escucharla de las que dio por medio de su siervo Moshe, ejecutarla como el ministro Aarón lo hizo. Nosotros como ministros de la luz tenemos que ejecutar todas esas palabras que el Eterno dio por medio de Moshe. Acompáñenme con su Biblia al libro de Éxodo, al capítulo 30, al verso 8, dice así: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. Ahí vemos que Aarón debería encender las lámparas cada noche en la tienda del encuentro, y era un mandamiento que debía realizarse diariamente, y así por el sucesor después de Aarón, el gran ministro. Verso 4: y esta es la hechura del candelero de oro labrado a martillo, de su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que el Eterno mostró a Moshe, así hizo el candelero. Recordemos que Moshe estuvo en la cima del monte Sinaí, el Eterno desplegó en visiones el tabernáculo, el mobiliario, y acá está describiendo la menorá de oro que fue labrada a martillo. El oro siempre es asociado a la realeza, a la presencia del Creador. Y recordemos que el Hijo del Eterno, Yeshua, tenía sobre él la presencia del Eterno.
El que fuera labrado a martillo, ¿qué podemos asociar? Al sufrimiento de Yeshua, que fue, entonces él fue labrado a martillazo, fue labrado con azotes, pero él no abrió su boca para quejarse. De una sola pieza, en una unidad con el Creador, como nosotros tenemos que ser con los mandamientos del Eterno, en una unidad, caminar juntos, de acuerdo a los mandamientos del Eterno, para que Él, cuando nos pruebe y obedezcamos sus mandamientos, guardarlos, atesorarlos, proteger estos mandamientos que nos dan vida, que nos dan luz. Y el aceite, nosotros ya les dije, les mencioné que es un símbolo de la fidelidad, de la fe, de la unción que nosotros debemos llevar en nuestras vidas. No tenemos que dejar que esa llama, esa luz que nos guía en medio de estas tinieblas se extinga, se apague, aunque vengan vientos, espíritus, potestades, el adversario a intentar que desobedezcamos la palabra del Eterno. Nosotros no podemos dejar de hacer los mandamientos. La luz, un simbolismo de la palabra del Creador, la Torá, el agua, también todo es un simbolismo de Él. ¿Qué debemos nosotros hacer? Tener encendida la luz del mundo, y esa luz del mundo somos nosotros, somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, que debemos iluminar con los mandamientos del Eterno. ¿Para qué? Para que no perdamos la fidelidad a la instrucción, a la Torá del Creador. No debemos entonces apagar esa fidelidad al Creador, esa esperanza a que todo lo que está escrito por el Creador se va a cumplir en nuestras vidas y en el mundo entero. No hay palabra del Eterno que haya salido de su boca que sea vana. Entonces, nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro aceite, nuestra llama que está dentro de nosotros, lo que nos da fuerza para continuar, es que el Eterno dejó algo escrito y todo se pondrá en manifiesto en este mundo. Todo se cumplirá para que los que hicieron sus mandamientos tengan vida eterna. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Diariamente renovar nuestra luz, renovando nuestra obediencia al Creador, a todos sus mandamientos, estar pendiente de esta luz, no poniéndola. La luz no se puede poner debajo de una mesa ni debajo de la cama porque no alumbra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, mantenerla encendida esta llama con los mandamientos del Creador. Verso 5, también el Eterno habló a Moshe diciendo. Entonces, Moshe le da la instrucción a Aarón de que encienda las lámparas, vuelve lo más probable al lugar santo de santos y el Eterno sigue instruyéndolo a Moshe. Continúa Moshe y Aarón entonces dentro del Mishkan y Moshe continúa recibiendo instrucción desde sobre la tapa donde están los querubines, de ahí en medio, en el lugar santo de santos. Verso 6, toma a los Levín de entre los hijos de Israel y purifícalos. El nombre levitas, el nombre que aparece en su Biblia como levitas, proviene del griego Leví, y debería traducirse al español del griego como Leviim. ¿Por qué? Porque Levim es singular, y Leviim se le agrega la terminación im y ahora es plural, refiriéndose a varios hijos de Leví. Leví era el hijo de Jacob. ¿Y qué le está diciendo? Y hace expiación por ellos.
La palabra que se está traduciendo en su Biblia al español como expiación es la palabra taer, la palabra hebrea taer. Recordemos, esto es importante porque hemos visto en las traducciones al español que expiación se puede utilizar para la palabra jatá, para la palabra jatá, para la palabra jatat. Jatat, esta es la 2398, la 2403 y para kafar, para la palabra kafar, que igual se utiliza expiación, que es cubrimiento o reemplazo. Entonces, cubrimiento o reemplazo es la palabra kafar. Es importante taer, no traducirla tanto como expiación, sino como purificación. Eso sería lo correcto. Porque, ¿qué significa taer? Significa ser brillante. Taer significa ser brillante. Entonces, taer, según el diccionario Strong, significa ser brillante, entre paréntesis, por implicación, ser puro, limpiar, limpio, purificar, purificación. Esas serían las definiciones de esta palabra. Es por eso que, vamos a leer el verso 6, dice, le está diciendo entonces el Eterno a Moshe, toma a los Leviim de entre los hijos de Israel y purifícalos. Eso es lo que le está diciendo. Vamos a entender un poco quiénes son los levitas. Vamos a entender un poco quiénes son los levitas, porque esto puede tener un poco de confusión. Entonces yo voy a intentar dejarles claro quiénes son los levitas. Recordemos que Abraham tuvo a Yitzhak, Yitzhak tuvo a Jacob, Jacob tuvo una esposa, su nombre es Lea, entonces con Lea tuvo 6 hijos, y uno de sus hijos, su nombre es Levi, y Levi, recordemos que él tuvo 3 hijos. Uno de los hijos es Gershón, uno de los hijos de Levi es Gershón. Y Gershón tuvo hijos. Uno de los hijos de Gershón fue Libni. Uno de los hijos de Gershón fue Libni. Y el otro hijo de Gershón fue Chimei. Leví también tuvo otro hijo que su nombre es Keat. Esto es, en su Biblia aparece como Coat. Es lo mismo que Coat, pero Keat en hebreo. Y Coat o Keat tuvo un hijo, su nombre es Yitchar. Su nombre es Yitchar. Su segundo hijo fue Hebrón. Su tercer hijo fue Uziel. Su cuarto hijo fue Amram. Y también Levi tuvo otro hijo que fue Merari. Perdón por las líneas si me quedan un poco chuecas. Merari. Y Merari tuvo hijos.
uno de sus hijos, su nombre es Mahli. Uno de sus hijos su nombre es Mahli. Y el otro hijo de Merari fue Mushi. Yo le estoy anotando los nombres en hebreo. Usted tiene que verlo en este me parece que es Mali y este me parece que es Musi. Hebrón, Anram, Uziel y se lo estoy dando en hebreo para que usted lo anote en hebreo si quiere en su Biblia. Ya de nuevo tiene que estar buscando en un diccionario Strong o investigando eso. Yo se lo estoy dando listo. Y recordemos que Anram tuvo 3 hijos. Uno de los hijos de Anram fue Miriam, la misma que aparece en su Biblia al español como María, que eso no está correcto, el nombre es Miriam. Otro hijo de Anram fue Aarón, el segundo hijo. Y el tercer hijo de Anram fue Moshe. Moshe tuvo 2 hijos. Uno, su nombre es Gershón. Y el otro hijo fue Eliezer. Y Aarón tuvo 4 hijos. Uno, su nombre es Nadab. El segundo hijo es Abiú. El tercer hijo es Eleazar. Y el cuarto hijo es Itamar. Entonces estos serían los 4 hijos de Leví. En grandes rasgos tenemos la genealogía de Leví. Después usted, ¿qué tiene que hacer? Buscar los hijos de Gershón y sus hijos. Y sigue el árbol genealógico. Busca los hijos de Mahli y Mushi y sigue la genealogía. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los de la tribu de Merari, de la tribu de Gershón, de la tribu de Kehat, con excepción de Aarón. Esos, aquí los hijos Miriam y Moshe no son hijos de Aarón, ellos son levitas. Aarón y sus hijos son los ministros. Aarón es el sumo ministro y Nadab, Abiú, los hijos son los ministros. Y ellos se supone que tienen que seguir con descendencia, que van a traer el próximo sumo sacerdote. Uno de ellos saldrá de Eleazar. Entonces, los levitas son de la casa de Merari, de Coat y de Gershón, excepto los hijos de Anram por el lado de Aarón. Esos son los ministros, los demás son todos levitas, que están para asistir a sus hermanos, los ministros del pueblo de Israel. Verso 7. Así harás purificación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la ofrenda para cubrir la falta, y haz pasar la navaja sobre todo el cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Acá está dando las instrucciones de la forma que tiene que purificar a los Leví. Acá está hablando del agua de la purificación, que se podría referir al agua que se hacía con cenizas de una vaca rojiza, que se describe en el libro de Números en el capítulo 9. Durante todo lo que hemos visto,
a nosotros no hemos visto algún relato donde se preparaba esta agua de la purificación. Solamente se especifica en el libro de Números, en el capítulo 19, se habla de esta agua. No sabemos si se hará esta agua de la purificación con esta ofrenda que se le pide a los levíim que lleven, donde están sacrificando una víctima por la falta inadvertida, que se podría utilizar esas cenizas para hacer esta agua de purificación. Y la palabra expiación que aparece en su Biblia es la palabra H2403, que nosotros la hemos traducido como ofrenda para cubrir la falta. Esa es la traducción que le hemos estado dando. Para purificarlos entonces se estaba pidiendo esta agua, para esta agua de la purificación que se hacía con la ceniza de la vaca roja, era para purificar a las personas que habían tenido contacto con algún muerto. Esa era la razón por la que se hacía esta agua. Entonces, para purificarlos del contacto de cadáveres, porque estos hijos de Leví habían matado a sus hermanos, a los israelitas, a todos los que habían participado en la idolatría abominable del becerro de oro. Y además de rociarlos con esta agua purificadora, deben rasurar todo el vello de su cuerpo, y también deben lavarse ellos, deben sumergirse y deben lavar sus ropas. ¿Para qué? Para que queden purificados. El agua, nosotros ya hemos visto, debemos saber que es un simbolismo de la Torá, de la instrucción que nos lleva a la vida eterna, nos limpia, nos mantiene limpia las vestiduras que nos da Yeshua, el Cordero del Eterno. Ya, entonces el agua es la Torá con la que vamos limpiando estas vestiduras que Yeshua nos da para mantenerlas limpias y puras, con un buen aroma delante del Eterno. Y lo hacemos con los mandamientos, haciendo los mandamientos. Esto uno tiene que ser incansable en decirlo, que debemos hacer los mandamientos. Ese es el fin de todo el discurso. Obedece a Dios y hace sus mandamientos. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Todo lo que podamos hacer es vano, porque todo pasará, todo pasa, nada va quedando. Y entonces el agua es simbolismo de la Torá que nos limpia y somos rociados entonces con el agua y con la sangre de Yeshua para que seamos purificados, los que obedecen la voz del Creador, los que hacen sus mandamientos, porque una persona que no está bajo los mandamientos, que se le entregaron a lo mejor las vestiduras de salvación, pero ya las tiene inmundas, y si no se arrepiente, o sea, si no vuelve al Creador, esas vestiduras están asquerosas y mientras no vuelva no se pueden limpiar. Hay que volver, obedecer cada palabra que el Eterno dejó por medio de su siervo Moisés. Y le voy a pedir que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 8. Versos 6 al 8 dice: este es Yeshua Hamashia, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Ruach es el que da testimonio, porque el Ruach es la verdad. Ahí vemos que cuando se le entierra la lanza en el costado a Yeshua, dice que brotó de él agua y sangre, la Torá y el pacto. Entonces vemos que sale el agua de la purificación y la sangre de la expiación, el pago que hizo el Mashiach por nosotros, que nos limpia.
Y nosotros sabemos, y en el libro de Hebreo aparece que la Torá es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos. Además, como es una espada, la podemos ir pasando por nosotros, podemos ir sacando todo ese vello, identificando todos los pecados. ¿Qué es pecado? Es no obedecer los mandamientos del Creador. No es dejar de fumar, no es dejar de tomar, de ir a discotecas, no. El pecado es infracción a los mandamientos. Si yo no consagro el Shabbat, el séptimo día, desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, estoy en falta. Si yo no celebro las festividades, si yo robo, si yo adultero, si todo eso es pecado. Y cuando dice lavarán sus vestidos, nosotros sabemos, y lo vemos en el Apocalipsis, que lavar nuestros vestidos son nuestras obras que sean de acuerdo a los mandamientos del Creador, porque todo está unido. Entonces, con nuestras obras vamos lavando las vestiduras que nos dio este Cordero, para mantenerlas santas, blancas, puras, inmaculadas, como fueron entregadas por este Cordero, que era sin pecado alguno, viviendo con obras justas como lo manda el Creador, y no viviendo de acuerdo a nuestro malvado corazón, a nuestros malvados deseos. Verso 8, luego tomarás un toro con su donación de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro toro como ofrenda para cubrir la falta. En su Biblia aparece la palabra novillo, pero el novillo es un macho castrado, así que lo más correcto debería ser que debería traducir como un becerro o como un toro joven que se llevaba para ofrenda. Porque se estaba solicitando un becerro o un toro joven para una ofrenda olá, y debía ser sin defecto y menor de un año, y también una ofrenda para una ofrenda jatá, que es una ofrenda para cubrir la falta, y también un acercamiento minjá, que es una donación de harina amasada con aceite. Entonces la palabra ofrenda es la palabra minjá, que nosotros ya la hemos visto en los acercamientos, que es una donación de harina amasada con aceite. La palabra expiación, que aparece en la H2403, que es una ofrenda para cubrir la falta inadvertida. Un becerro, entonces, un holocausto, más una ofrenda de harina amasada con aceite, la mejor harina obviamente, y un aceite de oliva, no era un aceite vegetal ni de maravilla, no existía, ya lo hablamos, y un toro para expiación o para cubrir la falta inadvertida. Verso 9, y harás que los levín se acerquen delante de la tienda del encuentro, y acercarás a toda la asamblea de los hijos de Israel. La palabra reunirás, que aparece en su Biblia, es la palabra 4950, la palabra Kaal. La palabra Kaal, la palabra H, 69, la palabra H, 6950, la palabra Kaal, significa convocar, acercar, congregar, congregarse, juntar, juntarse, llamar, reunir, reunirse, hacer fiesta. Ahí tenemos varias definiciones. Recordemos, Moshe está dentro del Mishkan con Aarón, el pueblo está a la puerta de la tienda y está reunido el pueblo. Solamente, ¿qué es lo que tiene que hacer Moshe? Juntar a toda esa multitud que está viendo la inauguración de la tienda del encuentro. Entonces Moshe y Aarón, cuando salieran del Mishkan, deberían juntar
y que se acercara toda la totalidad del pueblo de Israel que estaban a la puerta, como apiñarlo un poco más. Verso 10, y cuando hayas acercado a los Levín delante del Eterno, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces debería salir Aarón, Moisés del Mishkan, están todos los levitas, se reúnen, tienen sus ofrendas que fueron solicitadas. Moisés junto al pueblo con Aarón deben imponer sus manos sobre los levitas y todos los hijos de Israel, excepto Aarón y el gran ministro y sus hijos, ellos no estarán en un lado, pero los demás israelitas tienen que poner las manos sobre los levitas, excepto Aarón, que igual es hijo de Leví, y sus hijos, pero está hablando de los levitas que ya mencionamos. Deben poner entonces las manos sobre las cabezas de los levitas. Esto de imponer las manos está simbolizando una transferencia de los culpables por los inocentes. ¿Quién pecó? Israel. ¿Quién hizo justicia? Los levitas, quienes no participaron de la idolatría en el becerro de oro. Recordemos que cuando se ofrecía un acercamiento un acercamiento de holocausto o una ofrenda completamente quemada, se le imponían las manos sobre el animal antes de sacrificarlo. Lo mismo entonces, se hacía una transferencia, lo mismo se hacía con las ofrendas de agradecimiento y con las ofrendas jatá o con las ofrendas para cubrir la falta. ¿Esto para qué era? Para ser aceptados, para que hubiera un cubrimiento o reemplazo de quien está ofreciendo esa ofrenda. Esa era la finalidad, el simbolismo de la transferencia, de la imposición de las manos. Verso 11, y ofrecerá Aarón los leviim delante del Eterno en ofrenda de los hijos de Israel y ejercerán el servicio del Creador. La palabra ministerio es la palabra abodá, que significa servicio. Esa es la correcta traducción. Así la hemos traducido entonces durante todo nuestro estudio, que significa servicio, ya que se está realizando un trabajo, que será el servicio que realizaban los ministros. Se podía decir que Aarón balancea a los leviín como ofrenda mecida o ofrenda de movimiento delante del Creador, ya que los leviín son como una ofrenda dada por los hijos de Israel para el Creador. Así quedarán consagrados para el servicio, adquiriéndolos como asistente de los ministros y del gran ministro para el servicio de los hijos de Israel. Y recordemos que cuando Aarón es consagrado, y también sus hijos, Aarón lleva un carnero para las consagraciones, y las partes se ponen en su mano, más el pecho y la espaldilla que debía mecer. Es algo similar lo que se está viviendo con Aarón, con los levitas, que cuando Aarón recibe todo esto, queda con sus manos llenas, él queda lleno, listo para poder ejercer este ministerio delante del Creador. Lo mismo será los levín, serán mecidos, quedarán llenos para poder ser los asistentes de los mediadores. Verso 12, y los levín pondrán sus manos sobre las cabezas de los toros, y harás el uno ofrenda para cubrir la falta, y el otro ofrenda quemada completa al Eterno para hacer cubrimiento o reemplazo por los levitas.
Acá la primera palabra expiación que aparece en su Biblia es la palabra H2403, la palabra hebrea H2403, que es una ofrenda para cubrir la falta inadvertida. Y la segunda palabra expiación que aparece es la H3722, que es la palabra kafar, que nosotros la hemos traducido como cubrimiento o reemplazo. Esa está haciendo una expiación. Verso 13. Y presentarás a los levín delante de Aarón y delante de los hijos, y los ofrecerás como ofrenda mecida al Eterno. La palabra ofrenda que aparece es la palabra tenufá, que debería traducirse como ofrenda mecida. Mecerlos quiere decir que quedan consagrados. Ya haciendo todo esto, quedarán completamente disponibles para el servicio en la tienda del encuentro. Como lo mismo que sucedió con Aarón cuando fue consagrado, que tuvo que mecer las partes seleccionadas del carnero de las consagraciones. Verso 14. Así apartarás a los levín de entre los hijos de Israel y serán míos los levín. Así como, así haciendo todo lo que el Eterno le pide, como rociar el agua de la expiación, una depilación completa, lavar sus vestidos, y todo esto tenían que hacerlo delante del Creador. Los israelitas además deberían poner las manos sobre las cabezas de los levín, y los levín deberían poner sus manos sobre las cabezas de los dos toros y presentarlos como ofrenda mecida a los levitas, y estarán listos, disponibles para el servicio en la tienda del encuentro, y quedarán como uso exclusivo para el Creador, solo para servirles a Él. Exclusividad completa para el Eterno, separando a los leviim del resto del pueblo de los hijos de Israel. Verso 15. Después de eso vendrán los leviim y servirán en la tienda del encuentro. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda mecida. Por tercera vez está haciendo mención o dice que serán una ofrenda mecida. Y se dice que es mencionada estas 3 veces por las 3 casas de la familia de Leví: Gershón, Coat y Merari. Una vez purificados y mecidos comenzarán su servicio. Y se dice que Aarón levantó y meció alrededor de 22,000 levitas como ofrenda mecida delante del Eterno. Verso 16. Porque enteramente me son dados a mí los leviim de entre los hijos de Israel, el lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, el lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. La palabra dedicados es la palabra natam, la palabra dar, poner, hacer. Vimos Hanukkah, que también se traduce como dedicados, pero acá estamos viendo la palabra dedicados, que es la palabra natán, que significa dar, hacer. Ya esa sería una mejor traducción, no dedicados. Lo que quiere decir que serán enteramente para el Eterno, son dados para el Eterno. Tomó a cada levita a cambio de los primogénitos de los hijos de Israel, los cuales primeramente eran para el servicio del Creador cada primogénito, pero con la idolatría del becerro de oro todo cambia cuando los levitas no participan de este adulterio tan abominable, y fueron los levitas los que hicieron justicia con su espada. Cuando Moisés se para en la puerta ahí del campamento y dice quién está con el Eterno, que tome su espada y
hicieron justicia a los levitas porque ellos no habían participado de este pecado. Le voy a pedir si me puede acompañar con su Biblia el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 32, verso 26 al 29. Vamos a dar lectura. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está con el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Eterno, el poderoso de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Ahí vemos cuando se consagran los levitas. Y hoy ya serán purificados y quedarán disponibles para el servicio. Verso 17: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Misrayim, los aparté para mí. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 12. Vamos a leer hasta el verso 15. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Misrayim, y heriré a todo primogénito en la tierra de Misrayim, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Misrayim, yo el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Misrayim, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis 7 días, comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahí vemos la instrucción de Pesaj. Además que nosotros estamos en el primer día, tenemos que empezar a contar los días. Aquí el relato que estamos viendo es la inauguración del Mishkan en el día 1 del mes 1 del año 2450. El pueblo tiene que celebrar a los 14 días Pesaj, porque es un estatuto perpetuo, y también nosotros en su fecha correspondiente, entre marzo y abril, debemos celebrar Pesaj, conmemorar Pesaj y también celebrar los panes sin levadura. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 13, verso 2. Capítulo 13, Éxodo, capítulo 13, verso 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahí vemos que se le da la orden a Moisés que todos los primogénitos, cuando salen de Egipto, eran consagrados para el Eterno. Le pide que sean apartados todos lo que abre matriz, sea hombre o sea animal. Y recordemos ahí que el libro de Jasher nos relata un momento épico cuando sale el ángel de la muerte y destroza todo primogénito de hombre, de animal. Las imágenes que tenían hasta en las paredes de sus muertos también fueron derribadas, y hasta los perros hicieron agujeros donde tenían enterrados a sus muertos, a sus primogénitos muertos en las casas, y sacaron sus huesos de ese lugar. Verso 18: y he tomado a los Levín el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Acompáñenme con su Biblia al libro de Éxodo, al capítulo 32. Ya lo leímos. No me acompañen. Ya lo leímos, ¿por qué lo vamos a leer de nuevo? Entonces, vemos que hoy, por lo que están viviendo los Levín,
están siendo apartados para el Creador. Cada uno se ha apartado en cambio de los primogénitos, ya que la tribu de Leví no participó en el becerro de oro. Verso 19. Y he dado los Levíim, dados a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para servir en el servicio de los hijos de Israel en la tienda del encuentro, y para hacer cubrimiento o reemplazo por los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel cuando acudan los hijos de Israel al lugar sagrado. Los levín entonces harán el servicio por los hijos de Israel, por los primogénitos, que eran los que deberían haber estado en lugar de ellos, los apartó para hacerla una tribu santa. Ahí estaban los levitas siendo reemplazados, los primogénitos, por los levitas, para que hicieran el servicio que le hubiera correspondido a ellos. Verso 20. Y Moche y Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel hicieron con los levíim conforme a todas las cosas que ordenó el Eterno a Moche acerca de los levíim. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Vemos que se está relatando que se hizo todas estas instrucciones que el Eterno le estaba dando a Moche dentro del santuario. Se ejecutaron, hicieron todas estas cosas con este grupo de levitas. Todo lo que el Eterno ordenó, mandó por medio de Moche, todo lo que instruyó por medio de Moche, todo lo hicieron. ¿Por qué? Porque debería realizarse como el Eterno manda. ¿Para qué? Para que no fueran castigados. ¿Y cómo está constituido? La palabra mandó que aparece en su Biblia es traducida al español. La palabra hebrea es la palabra tzabbá. La palabra tzabbá. La palabra tzabbá. La palabra tzabbá. El significado de esta palabra es, el número es H6680 y significa constituir, ordenar. Entonces, como lo constituyó el Eterno, Moche lo ordenó y el pueblo y Aarón y Moche lo hicieron de esa forma. Verso 21, y los levín se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda mecida delante del Eterno, e hizo Aarón cubrimiento o reemplazo por ellos para purificarlos. Aarón ejecuta los toros para poder hacer uno por expiación, para hacer purificación a los levitas, y el otro en ofrenda entonces quemada. Quizás de este mismo acercamiento de este toro se obtienen las cenizas para el agua de la purificación. Y los levitas se purificaron y lavaron sus ropas y fueron reconciliados. Verso 22. Así vinieron después los levíim para servir en su servicio en la tienda del encuentro, delante de Aarón y delante de sus hijos, como ordenó el Eterno a Moche acerca de los levíim. Así hicieron con ellos. Los levíim entonces quedan bajo la autoridad del gran ministro y también de los ministros, que eran los hijos de Aarón. Verso 23. Luego habló el Eterno a Moche diciendo, continúa ahí mismo dentro del Mishkan, está Moche, Aarón, y Moche continúa recibiendo las instrucciones del Eterno sobre el servicio que realizarán los levitas.
Verso 24, los Leviim de 25 años arriba entrarán y se concentrarán en el servicio de la tienda del encuentro. ¿Qué está dando? Está dando una edad de 25 años donde se realizarán y concentraban en el servicio de la tienda del encuentro. Verso 25. Pero desde los 50 años cesarán de concentrarse en el servicio y nunca más servirá. Vemos que se está dando un tiempo, un periodo de trabajo de 25 años, donde ya se les da una libertad del trabajo, del servicio más pesado que se realiza en la tienda del encuentro. Ellos tenían que trasladar todo el Mishkan, sus cubiertas, sus sobrecubiertas, sus tablas, sus travesaños, el mobiliario, la menorá, la mesa, el arca, todo eso era bastante trabajo el que ellos realizaban. Ellos realizaban entonces, una vez llegan a los 50 años, su edad para jubilarse, realizaban guardias o eran maestros para los nuevos levitas que ingresarían en el servicio en la tienda del encuentro. Verso 26. Asistirán a sus hermanos en la tienda del encuentro para hacer la guardia, pero no servirán en el servicio. Así harán con los Leví en cuanto a su guardia. Que vemos que prestaban un servicio entonces, ya un poco más relajado, digamos, de guardia, de abrir y de cerrar el lugar santo. Y esas son las instrucciones que se le están dando a Moshe ahí dentro del Mishkan. Y ahora ya podemos regresar entonces al libro de Levítico, capítulo 9, el verso 23, donde nosotros lo dividimos. Regresamos y después de que reciben todas las instrucciones, Aarón enciende las lámparas, Moshe se le instruye lo que tiene que hacer sobre los levitas, las características del servicio de los levitas, la edad de trabajo de los levitas. Y ahora vamos a terminar el verso 23 del capítulo 9 de Levítico y cerramos ya el libro de Números, terminó. Ahora vamos a cerrar este mensaje de hoy en el capítulo 23, en el verso 23, en el capítulo 9 de Levítico, y dice: y salieron y bendijeron al pueblo, y el esplendor del Eterno se apareció a todo el pueblo. Vemos que una vez ingresan, salen, ahora sí todo el pueblo puede ver el esplendor del Eterno, y Aarón y Moshe van a hacer el tema de los levitas. Tienen que purificarlos, tienen que consagrarlos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 del libro de Números, Aarón y sus hijos y los levitas, la casa de Gershón, de Merari y de Coat, reciben un ministerio y se le dan carros. Traen los hijos de Israel unas ofrendas, se le dan unos bueyes, unos toros, unos bueyes y unos carros. Entonces ellos ya deberían estar listos, disponibles para el servicio del Eterno. Por eso es que este capítulo 8 debe ir ubicado acá. Los levitas deben estar listos, dispuestos para el servicio. Además tenemos que ver que Nadab y Abiú mueren y se le pide a los tíos de ellos que saquen los cuerpos. Si no estuvieran ya listos, ellos para el servicio no deberían estar dentro de la tienda del encuentro. Debería estar Aarón y sus hijos y el pueblo fuera de las tiendas. Entonces, el pueblo ve el esplendor del Eterno porque habían sido aceptados y se da comienzo al servicio del Mishkan. El Eterno desciende como un relámpago, según el libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, y consume todos los sacrificios preparados por Aarón y por sus hijos. Y cuando ven esto, gritan de júbilo, aplauden, cantan, bailan, todo por todo lo que se estaba viviendo con
la santificación del lugar santo, del altar, de Aarón y sus vestiduras, de los hijos de Aarón y de sus vestiduras. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, en este Shabbat, este día hermoso, santo. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.